¿Pueden ver la pantalla de Access? Sí, Liz. Ok, gracias. Primero solo les voy a explicar la parte teórica de Access para hacer un ejercicio. Este ejercicio de Access muestra diferentes tablas que en Excel serían hojas, con sus campos que serían en Excel las columnas y los registros, las filas en Access son los registros. En Excel son las filas. Entonces los registros son los diferentes, el contenido o el contenido de cada uno de los campos. Ustedes ven aquí el ejercicio de Excel. Estos son los registros para Excel, ¿sí? Para Access, estos son los registros también, las filas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tres tablas. La tabla clientes, la tabla detalle, voy a darle doble clic aquí. Aquí ya tenemos una base de datos hecha. Y la tabla factura, con doble clic, ahí está. Son tres tablas que tenemos aquí. En Excel serían las hojas. Entonces aquí tenemos tres tablas, ¿sí? Con sus campos y sus registros. ¿Cómo creamos una tabla? Ya, vamos a ver. Para crear una tabla, ya les voy a explicar. Tenemos que identificar primero los campos y el tipo de datos de ese campo. Por ejemplo, aquí tenemos código del cliente. Si nos vamos aquí a Excel. Excel está como cliente. En Access es el código de cliente. ¿Sí? Apellido. La columna apellido. Aquí la tenemos en Access, el campo apellido de cliente. AP es lo mismo. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, aquí primero hay que crear los campos y el tipo de datos. Por ejemplo, aquí, en esta flechita, yo le doy clic y aparecen los diferentes tipos de datos. Los datos que vamos a utilizar en este caso para ustedes son el texto corto, el texto largo, el número, texto, número grande, fecha. Si ustedes ven aquí, hay una llavecita y hay un campo que dice ID. Este campo automáticamente se crea cuando usted crea la tabla. Lo puede borrar, puede eliminarlo, no hay problema. Lo que sí, ¿qué significa esta llavecita? Esta llavecita significa que es un campo principal o un campo llave. Llave, ¿por qué? Porque es el campo que me relaciona con otras tablas. Recuerden, el martes que vimos la parte teórica de relación de tablas. ¿Recuerdan? Las tablas relacionales. Entonces nosotros podemos relacionar aquí las tablas perfectamente. ¿Sí? Entonces, el campo llave para eso lo ocupamos para relacionar. Usted lo puede dejar ahí y dejar como campo llave ID. Pero también aquí yo puedo colocar como campo llave o principal el código del cliente. ¿Sí? ¿Ven? Cambió la llavecita. Aquí está el icono de clave principal. Yo puedo elegir cualquier campo de estos como llave. Se recomienda que sea numérico y que no se repita. Por ejemplo, el código del cliente, el número de identidad. Yo puedo
colocar como campo llave. Porque ese es el campo que no se repite. Por ejemplo, su número de cuenta no se repite. Y en la base de datos de la universidad está como un campo llave. Un campo llave que abre la puerta hacia sus datos, todos sus datos. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, vamos a dejar como estaba aquí. El campo llave ID. Entonces, ¿qué pasa cuando usted entra a Access? Usted le da clic a Access. Permítame. ¿Qué pasa cuando usted le da doble clic a Access? O entra a Access. Le va a aparecer esta pantalla. Esa pantalla indica, le va a preguntar si va a crear una base de datos en blanco. Entonces, ustedes le dan aquí en base de datos en blanco en el caso de ustedes. Aquí, pa. Entonces, ya tiene lo que aparece primero cuando usted entra a Access, automáticamente ya aparece una tabla. Pero antes le pregunta si el nombre de la base de datos. No sé si lo pudieron observar ahí. Vamos a repetirlo. Vamos a cerrar este. Ok, vamos a volver a entrar. Archivo, base de datos en blanco. Ok, aquí. Aquí en esta parte usted le indica el nombre de la base de datos. ¿Sí? Y le da crear. Entonces le aparece automáticamente ya aquí la tabla. Y si se fijan, por omisión ya aparece el campo ID. Aquí ya aparece el campo ID. ¿Sí? Aquí aparece aquí aparece el campo ID. Si yo quiero trabajar de una forma más cómoda, y les recomiendo a ustedes, aquí en tabla 1 le da vista diseño con el botón derecho del mouse para agregar los campos que usted desee. Entonces, aquí, en vista diseño, le pregunta el nombre de la tabla. Entonces, aquí usted escribe el nombre de la tabla. Por omisión voy a dejar tabla 1. Entonces, en esta vista diseño, es lo que yo les mostré anteriormente en la tabla ejemplo. En esta, ¿ven? El diseño de la tabla. Aquí están los campos y el tipo de dato. Entonces, vamos aquí. Si yo no quisiera que ID apareciera, sino que así como está aquí en Excel, no hay ID. Solo cuestión de ejemplo, pero eso es opcional. Si usted quiere dejar el ID por omisión que Access se lo da, no hay problema. Ese será su campo llave. ¿No? Pero en este caso tenemos el código de cliente como campo llave. ¿No? Y ya. Si deseo agregar más campos, me voy a la siguiente línea. Voy a seguir el mismo ejemplo que está aquí. La siguiente, ¿cuál es el siguiente campo? AP cliente. Apellido, sí, gracias. Apellido. Entonces, apellido del cliente. A cliente. Ese es el nombre del campo usted lo escribe. El apellido del cliente, ¿qué tipo de dato debemos elegir?
Automáticamente le aparece texto corto porque por lógica Access toma apellidos, nombres como textos cortos. Entonces ya está aquí automáticamente texto corto. Pero vamos a ver otro campo, el siguiente campo, que es otro tipo de dato. Por ejemplo, la identidad. Entonces, vamos y nos vamos a documento de identidad. Documento de identidad. Entonces, aquí sí, como aparece acá en el ejemplo, es número. Voy a colocar número grande porque es identidad. Entonces le doy clic, aquí esta flechita y me aparecen las diferentes opciones del tipo de campo que voy a seleccionar. ¿Qué campo sigue? Sexo del cliente. Sexo del cliente. Sexo del cliente. Sexo cliente. Automáticamente lo voy a dejar como texto largo. ¿Alguien recuerda el siguiente campo? Que me lo diga. A ver si tienen buena memoria. Está domicilio, texto corto, número de teléfono, el número. De ahí estado civil, oficio, edad y nombre es texto corto. ¿Cuál es el siguiente campo? Domicilio. Domicilio. Tipo es Texto corto. aquí lo tiene como texto corto. ¿Qué el siguiente campo? Número de teléfono. Aquí me faltó cliente. Número de teléfono. ¿Qué tipo de dato es número de teléfono? Número. Ok. ¿El siguiente campo cuál era? Estado civil. Gracias. ¿Qué tipo de dato? Texto corto. Texto corto. Gracias. El siguiente, Oficio o profesión. oficio, profesión. ¿Y el tipo? Texto corto. Texto corto. Texto corto. De ahí, los que siguen son texto corto. Muy bien. Y ahí faltan dos, ¿verdad? Edad. Edad. Y nombre, creo. Sí. ¿Ven? Nombre. Perdón. Nombre del cliente. Y el texto corto. Y ahí ya tenemos nuestra tabla. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 10 campos.
Cuando usted termina de ingresar los campos, hasta inclusive puede agregar más campos aunque haya terminado, no le afecta. Entonces, cuando ya termina, usted cierra aquí o se va aquí, cualquiera, y automáticamente le pregunta. Cuando usted cierra aquí este cuadrito, de aquí, de la tabla, si desea guardar los cambios de diseño. Usted dice que sí, claro. Okay. Entonces, al darle doble clic, ya usted ya tiene la tabla. Tabla 1. Tabla 1. Entonces, al darle clic aquí, ven lo que me aparece. ¿Qué apareció ahí? Todos los campos. Todos los campos. Muy bien. ¿Qué es lo que falta? Vamos a Excel. Otra tabla o la información. La información. Ok, muy bien. Entonces, la información es... La información son los registros. Recuerden, si nos vamos al ejemplo, vean aquí, yo le doy doble clic. Yo le doy doble clic aquí. Algo anda mal, como dicen. Yo al darle doble clic, me aparecen los registros. Entonces, aquí, varias veces. Bueno, vamos a ver esta tabla. Entonces, al darle doble clic, aparecen los registros. Estos serían los registros. Y usted los puede ingresar de manera manual o importarlos. Okay. Bueno. Vamos a cerrar este. Okay. Para que deje de molestar. Entonces, vamos a ver los registros del ejemplo. Entonces, le doy doble clic aquí a clientes y miren, ya tengo los registros. ¿Sí? Que los puede importar de Excel, los puede importar. La siguiente tabla que ven acá, hoy nos vamos a enfocar en las tablas. La siguiente tabla es la tabla de detalle. Es decir, si ustedes ven, tenemos el campo ID aquí y tenemos el campo ID acá. ¿Sí? Entonces, la siguiente tabla sería la tabla de detalle, que contiene datos del cliente, de cada uno de los clientes. Por ejemplo, del cliente 2001, la tabla de detalle tiene el código del banco, el monto, el número de factura. ¿Sí? Y aquí la tabla factura contiene la fecha, el número de factura, el nombre del cliente, de los que han facturado nada más, de los que, a los cuales se le ha hecho factura en esta fecha. ¿Sí? Si ustedes ven, nos vamos a la vista diseño.
¿cuántos campos tiene factura? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el ID. Si nos vamos a la tabla factura, perdón, ¿cuántos campos tiene la tabla detalle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 campos. Si nos vamos a la tabla factura, ¿cuántos campos tiene? 1, 2, 3, 4. No hay un número limitado o un número similar de una u otra tabla, ¿sí? Eso va a depender del diseño. Entonces, ustedes ven aquí en la tabla de diseño. Entonces, el día de hoy, este era el objetivo, que ustedes vieran la diferencia entre una tabla y una hoja y la diferencia entre filas, columnas, y aquí en Access las filas son campos y las filas son los registros o la información que se le va a introducir. ¿Okay? Muy bien. Pregunta, Carlos. Sí, con respecto a Access, ¿cómo lo consigo? Es que no lo tengo.